Hola mis amados, ¿cómo están? Les saludo y les bendigo en el nombre de Jesús. Estoy transmitiendo este mensaje desde mi canal en YouTube. Escribo mi visión en tablas. También puedes ubicarme en mi canal de TikTok y de Instagram con el mismo nombre. Te invito a que me sigas y le des like a mis videos y puedas compartirlo con otras personas para que sean de bendición. No olvides seguirme, @escribo mi visión en tablas en mis redes sociales, Instagram, YouTube y TikTok. Quiero compartir este mensaje, sé que va a ser de bendición para tu vida. Y nació de una manera, digamos que sencilla y sorprendente, usando herramientas que usamos diariamente para comunicarnos con otras personas. Algunos usan el teléfono celular, otros usan las redes sociales, mensajes privados, mensajes por Instagram, por TikTok, por Telegram. Pero me llamó la atención que hace unos días atrás estaba yo por enviar un mensaje a una persona y era el primer mensaje que le enviaba. Y no sé si usted se ha dado cuenta que cuando usted va a enviar un mensaje por primera vez a una persona en WhatsApp, en este caso WhatsApp porque fue la aplicación con la que iba a enviar el mensaje, WhatsApp pone una nota en la cabecera de la conversación que dice: los mensajes que se envíen a través de esta conversación están cifrados. La palabra cifrado quiere decir que son mensajes ocultos, mensajes indetectables. Y la conversación la nota decía que iba a ser enviado de manera cifrada de extremo a extremo. O sea, el mensaje iba a estar enviado en códigos desde el momento en que lo envías hasta el momento en que la persona lo recibe. Eso me llamó mucho la atención. Y entendí que una de las cosas que como padres debemos tener cuidado y mucho cuidado es con la forma como nos referimos a nuestros hijos, a través de las palabras, sobre todo cuando están niños. En psicología decimos que la raíz de todos los traumas o de la mayoría de los traumas que pueden existir en el ser humano provienen de la niñez. Es tan importante el cuidado y la forma como debemos referirnos a nuestros hijos, sobre todo en la niñez, ya que las palabras para un niño son códigos cifrados, que con el tiempo, como el niño no lo entiende, tal vez le resta importancia. El vivo ejemplo de padres que enseñan a sus hijos desde pequeños a decir grosería, y el niño repite la palabra, diga esta palabra, y el niño la repite. Y como el niño ve que todos se están riendo, el niño simplemente se ríe también, sin saber que lo que está diciendo con su boca es una palabra de grosería. La dice, no la entiende, y para él simplemente es un código cifrado. Así también funciona esto con el diálogo que tenemos entre padre e hijo, sobre todo en la niñez, pero también ocurre en la adolescencia, incluso también con hijos que son adultos. Pero yo quiero hacer referencia en este mensaje sobre todo a los padres, que a veces con palabras enviamos códigos cifrados que nuestros hijos a veces no entienden. Palabras que pueden ser de bendición y también palabras que pueden ser de maldición. Estas palabras con el tiempo pueden descifrarse de forma invisible y pueden marcar para bien o para mal la vida de nuestros hijos. Por eso es muy importante que como padres tengamos mucho cuidado en la forma como vemos a nuestros hijos o cómo proyectamos a nuestros hijos en el futuro. Hay padres
que le dicen a sus hijos, por poner un ejemplo, usted va a ser un chofer de autobús, usted va a ser, ¿qué quieres tú ser cuando seas grande? Y nuestros hijos dicen, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser médico, yo quiero ser abogado, yo quiero ser bombero, quiero ser policía. Y nuestros padres a veces les decimos, para burlarnos, para reírnos de ellos, decimos, no, usted no va a hacer eso, usted va a ser el recolector de la basura, o usted va a ser bombero. Estos son ejemplos sencillos, pero hay padres también que trauman a los hijos con palabras que los condenan o los marcan desde la niñez, siendo estos niños inocentes de la razón por la cual vinieron al mundo o de las familias que les tocó, el núcleo familiar que les tocó. Hay un ejemplo en la Biblia de un hombre llamado Jabes. Este hombre Jabes nació de una mamá que ya había tenido hijos en el pasado. Esta mujer sabía lo que era parir, sabía lo que era el dolor de parir porque estaba acostumbrada. La Biblia dice que Jabes tenía otros hermanos. Y esta mujer tuvo a este hijo llamado Jabes, y la Biblia describe que esta mujer lo parió con dolor. Y como lo parió con dolor, o sea, en otras palabras, tal vez le dolió un poco más el parto que los partos anteriores. Y la Biblia dice que a esta mujer se le ocurre la grandiosa idea de ponerle a este niño Jabes. Solamente le puso Jabes porque el niño había nacido con dolor. En la traducción, Jabes significa dolor. Este código cifrado a través de un nombre, para el niño, tal vez en ese momento, era un mensaje irrelevante. Con el tiempo, cuando Jabes fue creciendo, tal vez le fueron ocurriendo una serie de cosas producto de la marca que le pusieron sus padres con el nombre. La Biblia habla acerca de las palabras que como padres nosotros debemos repetir a nuestros hijos y la importancia que hay de bendecir a nuestros hijos, sobre todo cuando son niños. La Biblia narra en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7, un modelo de diálogo, de cómo debe ser la manera en que nuestros padres proyectan a sus hijos en el futuro. La Biblia dice, y estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Aquí no estamos hablando del corazón de los hijos. Quiero aclarar que cuando Dios dio esta palabra al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio, se estaba refiriendo a los padres. Dios primero le habla a los padres y le da una nueva ley diciendo que amarás a tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma. Luego Dios le dice a estos mismos padres que estas palabras que yo te mando estén guardadas en tu corazón. ¿Qué era lo que debía estar guardado en el corazón? El amor hacia Dios. El amor hacia Dios de todo el corazón y con toda el alma. Y dice la Biblia, o continúa diciendo la Biblia, que estas palabras que yo te mando se las vas a repetir a tus hijos. ¿Cuándo se las vas a repetir? Dice la Biblia, y se las repetirás al acostarse, al despertarse y al andar por el camino. En otras palabras, ese amor que existe en tu corazón, o los frutos de ese amor que existe en tu corazón hacia Dios, es el fruto, o mejor dicho, es el amor que debes trasladarle a tus hijos a través de las palabras. La pregunta aquí es, ¿qué hay hoy en día en el corazón de los padres? ¿Qué hay en el corazón de los padres? ¿Y cuáles son las palabras que le estamos resaltando a nuestros hijos día a día? Un padre en cuya boca solo existen palabras de maldición contra su hijo
es un padre que no ha conocido a Dios. O por lo menos el amor de Dios no habita en él. Un padre en cuyo corazón no está Dios es capaz de enviar códigos cifrados que contienen maldiciones hacia sus hijos. Y cuando esos códigos con el tiempo comienzan a ser descifrados, pueden causar trastornos emocionales, trastornos de conducta, problemas de identidad en la vida de nuestros hijos. Hay otro ejemplo en la palabra de Dios de la importancia que son las palabras de bendición con las que debemos tratar a nuestros hijos, o el modelo de diálogo con el que debemos tratar a nuestros hijos. Y es que no sé si ustedes recuerdan la historia de Isaac. Isaac era un hombre que fue hijo de Abraham, fue el hijo de la promesa, y a lo largo de su vida Isaac tuvo muchas cosas. Isaac tuvo riqueza, Isaac tuvo familia, Isaac tuvo una esposa, Isaac tuvo una vida. Mucho camino recorrió Isaac. Pero cuando la Biblia dice que cuando Isaac comenzó a envejecer, se dio cuenta o empezó a hacer un análisis de su vida y empezó a darse cuenta que había logrado muchas cosas. Quiero describirte algunas de que encontré. La primera, Isaac nació de una promesa. ¿Se acuerdan de cuando Dios le dijo a Abraham y a Sarai que le iba a dar un hijo, siendo ellos a la edad de viejo? Dios da una promesa y dice que los va a hacer papá. Por lo tanto, ese hijo era el hijo de la promesa. Isaac tuvo una herencia. Su papá era una persona adinerada, con tierras, con animales, con bestias, con, digamos que, una riqueza considerable. Tuvo una esposa. Dios preparó una esposa para él. Y tuvo una vida. Pero Isaac, a la edad de su vejez, dice la Biblia que se dio cuenta que solo le faltaba hacer una cosa, la cual era la más importante que debía hacer antes de ir al sepulcro. Y era bendecir a su hijo. Porque esa palabra de bendición que Isaac dijera o trasladara a su hijo, era lo que iba a marcar la vida de su hijo primogénito en el futuro. En otras palabras, como padres, las palabras con que proyectamos a nuestros hijos lo pueden marcar para bien si son palabras de bendición, o los pueden marcar para mal si son palabras de maldición. Isaac entendió esto y preparó un banquete, o mejor dicho, le dijo, llama a su hijo primogénito Esaú y le dice que prepare un banquete, que fuera a la tierra donde Esaú cazaba, porque su hijo era cazador, y trajera un cordero, que lo matara y preparara el mejor guisado y preparara una fiesta en la noche, porque había algo importante que su padre tenía que decirle. Y conocemos la historia, sabemos lo que iba a pasar, las cosas que iba a decir Abraham. Y como padres debemos entender que el legado más grande que podemos dejarle a nuestros hijos no son las riquezas. El legado más grande que podemos dejarle a nuestros hijos no son las herencias tangibles, monetarias, ejemplo, casa, carros, negocios, etcétera, sino que la herencia o el legado más grande que nosotros como padres debemos tener presente en dejar a nuestros hijos es cada una de las palabras de bendición con las que siempre nos referimos a ellos. Las tantas veces que nos sentamos al lado de nuestros hijos a decir, tú vas a ser el mejor hijo del mundo.
tú vas a ser un hombre de bien, vas a ser un hombre de Dios, tú vas a saber escoger familia, vas a casarte, vas a encontrar una esposa o un esposo y tendrás una herencia maravillosa, la cual es la familia, que fue uno de los principales sueños que tuvo Dios después de construir el huerto y colocar a Adán y a Eva a que administraran ese lugar. Dios le dijo: hagan familia, llenen la tierra, hagan familia. Esas palabras Isaac sabía que debía soltarlas por su boca. Le faltaba algo. Tenía que bendecir a su hijo. Isaac sabía que la bendición era algo importante. Pero ¿sabe qué encontré? Que la madre la esposa de Isaac también sabía la importancia que era bendecir a un hijo y la relevancia que iba a traer en el futuro, o lo relevante que iba a ser en el futuro, el que un padre dijera a su hijo: bendito sea en el futuro. Por eso es que usted encuentra que en la Biblia, Rebeca, espiando esa conversación entre Isaac y Esaú, Rebeca comete lo que conocemos como el fraude. Ella escucha la conversación, ella busca a su otro hijo Jacob, le echa el cuento, le dice: mira, esta noche va a ocurrir algo, tu papá mandó a buscar a tu hermano mayor, le dijo que fuera a la tierra o al campo y buscara un cordero, que lo matara y que con esa carne hiciera un guisado y lo preparara, porque iba a haber una fiesta, y más que una fiesta iba a haber una conversación donde se iba a repartir una herencia espiritual, que era bendecir a un hijo. Por eso Rebeca le dice a su hijo Jacob: disfrázate de tu hermano, yo me voy a encargar de matar el cordero mientras tú te disfrazas. Como tu padre está ciego, tú vas a ir y te vas a hacer pasar por tu hermano y vas a hacer que tu papá te bendiga. Sabemos que actuó de forma incorrecta. Sabemos que no fue una madre honesta. Sabemos que enseñó a su hijo a obtener las cosas de mala procedencia. Pero lo que yo quiero resaltar de esta historia no es lo malo, sino que Rebeca sabía que al morir Isaac, quizás le dejaba tierras, quizás le dejaba dinero, quizás le dejaba ganancias, sus hijos no iban a pasar necesidad, pero el que Isaac dijera a su hijo que iba a ser bendito en generaciones, eso era lo que iba a marcar la historia de su hijo. No era el dinero, no eran las propiedades, era la bendición. Isaac lo entendió a la edad de su vejez y por eso mandó a buscar a Esaú. Y Rebeca también lo entendió y por eso mandaba a buscar a Jacob. Estoy hablando de códigos cifrados. Si pudiéramos ponerle un nombre a este mensaje, yo diría que son códigos cifrados. Códigos que nuestros hijos no entienden. Códigos que salen de la boca de nuestros padres. Palabras de bendición y palabras de maldición que marcan a nuestros hijos para bien y también los marcan para mal. Pero que nosotros a veces no entendemos, porque para nosotros son códigos cifrados. Porque como vienen de la boca de nuestros padres, nosotros como hijos pensamos que nuestros padres nunca van a ser capaces de hacernos un daño verbal. Nunca van a ser capaces de desearnos lo malo. Nunca van a ser capaces de desear que a nosotros en la vida nos vaya mal. La inocencia de un hijo siempre va a ser ver que su padre o su madre es su héroe y que es incapaz de hacerle daño con su boca. Códigos cifrados a través de palabras marcan la vida de nuestros hijos. Cuando ese código se descifra, así como empecé al inicio de este mensaje que dice que el mensaje está cifrado desde el momento que se envía hasta el momento que se recibe.
Hay un momento en la vida del ser humano donde el código se tiene que descifrar y revelar el contenido. Revelar la información que contenía ese código. Cuando esos códigos se descifran, es cuando las palabras cobran vida en la vida de nuestros hijos. Por eso es que vemos algunos hijos que en su niñez fueron marcados con palabras: tú no vas a servir, tú no vas a estudiar, tú quizás llegues al high school o al bachillerato, al middle school o al high school, no sé cómo le llaman en tu país, pero solamente vas a estudiar el colegio. Tú de broma vas a llegar hasta ahí, tú no vas a estudiar en la universidad. Padres que le dijeron a sus hijos, tú nunca te vas a conseguir un marido o nunca te vas a conseguir una esposa por esa conducta que tienes, por esa rebeldía que tienes. Tú no vas a hacer familia. ¿Quién se va a calar esa forma de vida tuya? Tú no vas a conseguir trabajo. Por eso es que vemos hoy en día hijos que cuando llegan en el ciclo evolutivo de la vida del ser humano, llegan a la edad adulta, adulto joven o adulto mayor, pero a la larga se convierten en adultos. Es cuando vemos hijos con problemas de alcohol. Vemos hijos con problemas de identidad. Y estoy hablando de identidad emocional. No saben quién son, no saben a dónde van a llegar, no saben si van a poder formar una familia o no. Y si la logran formar, son familias a corto plazo, porque a 1 año, 2 años, máximo 5 ya están separados. Hijos que cuando se convierten en padres no saben criar a sus hijos porque no recibieron el ejemplo de un padre de cómo criarlos a ellos. Y la enseñanza es una herencia que se traspasa de padre a padre, de padre a hijo y de hijo a hijo. Y eso va trascendiendo a lo largo del tiempo. Hijos que no fueron bien educados difícilmente van a saber educar cuando se convierten en padres. Estoy hablando de la identidad emocional. También está la identidad de género. Padres que cuando veían a sus hijos siendo niños, les recalcaban y les recalcaban: usted es un hombre, usted es un hombre. O a la hembra le decían: usted es una señorita, usted es una mujer, usted es una señorita. Si hay algo que yo he aprendido en la psicología y a través de la palabra de Dios, es que Dios todo lo hizo bueno. Dios no se equivocó en la creación, porque Él es el arquitecto de arquitectos por excelencia. Y Dios creó al ser humano de una forma en que tuviera una conciencia y una mente, y que su ciclo evolutivo se fuera desarrollando de manera que nosotros podamos obtener nuestra identidad de género de forma normal, sin que exista alguien presionando y diciéndonos que usted es un hombre, que usted es un hombre, que usted es un hombre, o que usted es una mujer, que usted es una mujer. Hay padres que son tan sobreprotectores, tan celosos y a la larga hasta cobardes de recibir una enseñanza acerca de la identidad de género, que terminan forzando a sus hijos a que se obstinen de su propia identidad y caigan en la desviación. Padres que le recalcaron al hijo varón que usted es un hombre, que usted es un hombrecito, que usted es un hombrecito, y crearon una fobia hacia la masculinidad de un niño, y el niño a la edad adolescente empieza a caer en una desviación. O padres que en la niñez le recalcaron a una niña que usted es una señorita, que usted es una señorita, y la niña se obstinó de su género o le agarró fobia a su género y cayó en una desviación del lesbianismo. Problemas o trastornos de identidad emocional, identidad de género, hijos con problemas de vicios al cigarro porque vieron a sus padres haciendo eso,
hijos con problemas de alcohol porque vieron a sus padres enviando códigos cifrados a través del alcoholismo. Lo que yo quiero enseñar en esta mañana o en este día es que a veces nos hace falta tanto conocimiento de cómo ser padre, porque pensamos que criar a un hijo es solamente encargarse de su manutención, encargarse de sus estudios, pero así como Isaac también levantó 2 hijos, a Jacob y a Esaú, pero en la edad de su vejez se dio cuenta que le faltaba lo más importante y era bendecirlos o bendecir a su hijo primogénito. Así también nosotros los padres debemos apartar ese espacio para bendecir la vida de nuestros hijos, porque hay muchos sueños que no se han logrado a nuestros hijos producto de ese trauma que causó una ruptura emocional en la mente y en los corazones de nuestros hijos. Y hasta que no se rompan esas cadenas de maldición, de palabras que fueron enviadas en códigos cifrados en la niñez, pero que en la adolescencia y en la adultez se fueron descifrando y el hijo tuvo conocimiento o el recuerdo de cada vez que su padre le decía que no iba a servir, que no lo iba a lograr, que difícilmente iba a poder alcanzar un sueño. Entonces ahí cuando ocurren los estancamientos, y son esas palabras las que se deben romper, son esas palabras las que se deben quebrantar. Yo quiero contarte un testimonio personal. Cuando yo estaba saliendo de mi adolescencia, empezando a convertirme en adulto, yo comencé una carrera universitaria. Al principio me iba bien, pero producto de que comencé a trabajar, ya no se me podía seguir pagando la universidad, por lo tanto tuve que comenzar a trabajar. Y cuando salí a la calle a trabajar, me encontré con el trabajo y también me encontré con una forma de vida que no se me había enseñado en el hogar. Yo estaba muy protegido contra esas cosas, contra la sociedad, contra todo lo que influye. Y empecé a juntarme. Yo nunca tuve malas compañías, nunca estuve en vicios, nunca mis padres pueden decir que andaba con daños, con amigos dañados, pero al final de cuentas, igual, así sea para bien, mis amigos me influenciaban. Entonces empecé a ponerle más empeño al trabajo y a salir, a disfrutar con mis amigos. Tuve mis novias, salía a discotecas, bares, llegaba a mi casa de madrugada, a veces llegaba el otro día, y se me fue apagando esa pasión por los estudios. Esa pasión que tenía yo por mis estudios se fue apagando. Y recuerdo que mi papá, en este caso él, le llegaron esas noticias porque yo no vivía con él. Mis padres, yo vengo de una familia de padres separados. De hecho, no tengo muchos recuerdos de una crianza, de ver padres juntos, de la figura matriarcal y patriarcal. No tuve esa dicha de ser criado en un ambiente matrimonial. Mi papá dejó la casa, abandonó el hogar cuando yo era muy niño, por lo tanto no fui educado por él. Pero a él le llegaban comentarios sobre la forma de vida que yo tenía, que yo solamente trabajaba y disfrutaba el dinero era con mis amigos, con mis novias y todo lo que toda persona joven quiere hacer.
Y yo recuerdo que mi papá decía que yo no iba a servir para nada, que yo no iba a estudiar. Y como yo venía de un ejemplo de familia donde mis hermanas mayores, porque yo soy uno de los menores, mis hermanas mayores ya se habían graduado, una se graduó de médico, otra se graduó de contador, otra se graduó de químico, y era el patrón de vida que quería mi mamá para todos nosotros, que todos estudiáramos, que todos siguiéramos esa línea. Pero esa línea en mi vida se estaba empezando a cortar. Y recuerdo que mi papá, al ver eso, mi papá no se sentaba a hablar conmigo, nunca se sentó a hablar conmigo a decirme que por qué no estudiaba, que por qué los estudios los había abandonado, por qué dejé una carrera por la mitad, por qué no la había culminado, sino que empezó a enviar mensajes en códigos cifrados, a decir que yo no iba a estudiar, que yo no me iba a graduar. Y recuerdo que yo continué mi vida, por la gracia y por la misericordia de Dios. Llegué a una edad donde van los cauces asentando, las aguas van asentando, y ya comienzas a ver la vida como de otra perspectiva. Y renové mis estudios nuevamente, me encaminé, culminé mi carrera universitaria que había dejado por la mitad, la culminé, me dediqué a ejercer mi profesión, tuve mi familia, tuve una esposa, tuve un hijo, actualmente tengo 2, pero estoy hablando del momento. En ese momento tenía yo un hijo. Y recuerdo que mi papá, entre todas las cosas que le pasaron, le pasó una de las mejores cosas que le puede pasar al ser humano, que es conocer a Jesús y entregar su vida a Él. Y recuerdo que una de las cosas que mi papá entendió como cristiano y como hijo de Dios es que él había enviado mensajes en códigos que contenían palabras de maldición para su hijo. Tal vez lo hizo con mis otros hermanos, pero es mi testimonio. Hablo de mi experiencia. Y recuerdo que un día mi papá me llama por teléfono y me dice: hijo, necesito que vengas a mi casa. Yo tenía mucho tiempo que no hablaba con mi papá y yo me sorprendí, pero sin embargo acudí a su cita. Yo iba con mucha suspicacia, iba con mucho miedo de lo que me pudiera pasar. Recuerdo que entré a la casa y mi papá me saludó y me dice: siéntate aquí, hijo. Me tenía preparado un puesto en el medio de la sala. Y cuando yo vi que mi papá empezó a cerrar la puerta, puso cortinas en las ventanas y solamente estaba él, yo en verdad me asusté mucho. Me asusté porque yo dije: algo va a pasar aquí. He visto noticias de padres que asesinan a sus hijos. O sea, me entró una paranoia global. Pensé tantas cosas. Pero recuerdo que mi papá, y hasta hoy tengo yo ese recuerdo y lo doy siempre como testimonio, y es que mi papá a la edad de su vejez le pasó lo mismo que a Isaac. Mi papá entendió que no podía irse a la tumba sin hacer lo más importante que un padre tiene que hacer para su hijo, que es bendecirlo. Y en el caso de él, era resarcir las palabras de maldición que había proferido contra mí, al no ver los logros que él quería en ese momento. Y recuerdo que mi papá me dijo estas palabras: hijo, yo necesito hacer una oración por ti, porque yo maldije tu vida a través de las palabras y yo estoy arrepentido. Pero no solamente necesito arrepentirme delante de Dios, sino también quiero pedirte perdón. Y no solamente quiero pedirte perdón, sino que también quiero resarcir ese daño y quiero romper
esas palabras de maldición. Y quiero pedirte perdón por las veces que te dije que tú no ibas a estudiar, y que tú no ibas a hacer familia, y que tú ibas a ser un vago, que tú no ibas a lograr metas, no ibas a lograr sueños. Y recuerdo que mi papá hizo una oración tan bonita que hasta hoy la recuerdo. Y yo sentí que de mi vida se fue un peso. Hoy en día he entendido que el secreto del éxito de mi vida, y lo digo con mucha humildad, el secreto del éxito de mi vida no ha sido el producto de mi esfuerzo, no ha sido el producto de mi trabajo, no ha sido el producto del sacrificio de apartarme de la familia y venirme a un país extranjero a trabajar para ayudarlos a ellos, sino que el secreto del éxito que hoy en día, por la misericordia y por la gracia de Dios, yo cosecho, es por la ruptura de las palabras de maldición que mi papá hizo ese día. Por eso, yo te invito, Padre, que seguramente vas a ver este video en mis redes sociales. Padre que ves este video, yo te invito en este día a que te hagas un análisis de la forma en cómo has dialogado con tus hijos, de la forma en cómo te referiste a ellos cuando estabas de mal humor, por la violencia psicológica que causaste a tus hijos cuando intentabas corregirlo, porque la corrección debe dejar una enseñanza, la corrección no debe dejar un trauma. Un padre que corrige a un hijo deja una enseñanza, porque así actúa nuestro Padre. Nos corrige y nos enseña, no nos trauma. Yo no me siento traumado por la corrección que Dios ha dado a mi vida, sino que me siento enseñado por Él. Recuerda las veces, Padre, que declaraste una maldición en código contra tu hijo porque estabas malhumorado, porque no veías sus logros, porque quizás no te agradaba la rebeldía de la edad, porque quizás no te agradaba el carácter de tus hijos y en vez de dialogar o buscarle ayuda psicológica o acercarlo a Dios, preferiste irte por el camino más corto, que fue abandonar el amor del cual habla Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7. El amor que Dios dice que debía estar en tu corazón y que debías usarlo para hablar con tus hijos cada día. Yo quiero invitarte, Padre, a que tú en este día reflexiones y vuelvas el corazón primeramente a Dios, pero que también puedas recuperar la relación con tus hijos. Si tienes 1, si tienes 3, si tienes 5, si tienes 8, empieza a analizar cómo ha sido la crianza, cómo ha sido el diálogo y cómo ha sido la cercanía que has tenido con tus hijos. Y oro a Dios porque puedas entender que si lo hiciste mal, es tiempo de pedir perdón, no solo a tu Padre Dios, sino también a tus hijos. Porque es necesario quebrantar las palabras de maldición con que te referiste y con lo que te sigues refiriendo a ellos. Yo quiero orar en esta mañana por todos aquellos hijos que hoy en día se sienten con dificultad para entender su identidad emocional. Yo quiero orar en esta mañana por aquellos hijos que hoy sufren problemas mentales, problemas de alcoholismo, problemas de drogadicción. Señor, yo en esta mañana, yo pongo en tus manos toda esa generación a la cual tú le diste un padre. Señor, yo quiero orar en esta mañana por todos esos niños, adultos, adolescentes, que en su corazón lo que existe es trauma,
traumas que fueron enviados por sus padres a través de códigos cifrados. Códigos que tal vez ese hombre o esa mujer, siendo niño, no entendía, pero que cuando llegaron a la edad de hacer familia, esos códigos empezaron a descifrarse, y cayeron en la maldición generacional declarada por sus padres. Señor, yo te ruego que si existieron palabras de maldición en la boca de un padre hacia sus hijos, diciendo que en el futuro no iba a servir, Señor, que tú la quebrantes en esta hora. Señor, todos esos pactos de maldición a través de la boca en la vida de los hombres y mujeres, Señor, que hoy están clamando por entender qué pasa con sus vidas, Señor, esos pactos yo te ruego que los rompas. Y yo te pido, Padre, que tú abras el entendimiento de cada padre, sea hombre o mujer, y que tú los lleves a la fuente, Señor, que los lleves a la fuente en donde dejó estancada la vida de sus hijos a través de una palabra. Señor, yo te ruego que esos códigos cifrados que los padres de hoy envían a sus hijos sean códigos de bendición, Señor. Señor, yo te pido que tú coloques en cada padre ese deseo de bendecir a sus hijos, que ellos puedan ver y proyectar a sus hijos en un futuro como una generación que te ame a ti primeramente, y que sean capaces de lograr sus metas, sus proyectos, su propósito para la cual tú los trajiste a este mundo. Señor, yo te ruego que ese amor del que tú hablas en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6, 7, donde tú dices a cada padre que ame a Dios de todo el corazón y con toda su alma, y que esas palabras de amor sean trasladadas a la vida de cada hijo. Señor, yo te ruego que esas palabras, Señor, de amor, sean las que los padres de hoy hablen a sus hijos. Yo oro, Señor, en esta hora, porque cada padre entienda que lo que necesitamos como hijos es la bendición de la familia. Que lo que necesitamos a veces como hijos es esa madre o ese padre que se siente a nuestro lado y sea capaz de entender que quizás no es la fuerza física lo que nos ha impedido lograr los sueños, sino los códigos que nos fueron enviados en nuestra niñez, que impactaron para bien o impactaron para mal nuestras vidas, y que hoy padecemos los traumas de esas palabras. Yo oro porque cada padre, Señor, que habló a su hijo de que en el futuro no iba a servir, Señor, pueda entender la necesidad de resarcir ese daño emocional. Y yo oro, Señor, porque cada padre, al ver a su hijo en la condición en la que esté, lo pueda ver, Señor, como ese padre que vio al hijo pródigo venir acercándose a la casa del padre. Yo oro porque cada vez que un hijo toque la puerta de su padre diga: ahí viene mi hijo amado. Que el corazón de los padres se pueda alegrar al ver a sus hijos y no irritarse al verlos a ellos. Padre, esta es mi oración y yo pongo en tus manos la generación, Señor, que está en el mundo entero, en cualquier continente, en cualquier nación, en cualquier país, en cualquier casa. Yo te ruego que tú bendigas, Señor, con toda bendición espiritual a cada padre, a cada hijo y a cada familia. Quiero invitarte, finalizando este video, a que le puedas dar like. Si te gustó, puedas compartirlo para que esta palabra pueda llegar a muchos más, y que puedas darme
un follow me en mis redes sociales, en TikTok, en Instagram y en YouTube. No se te olvide, @escribo mi visión en tablas. Dios te bendiga.